Buen día, que Dios te bendiga, sé bienvenido. Vamos a iniciar este tiempo de la palabra. El Salmo 112, versículo 1, nos dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Habla la palabra acerca de la bienaventuranza, lo cual también significa dicha, felicidad. Y dice que esa dicha, esa felicidad, esa bienaventuranza está dirigida ¿a quién? A ciertos tipos de hombre. Nos habla la palabra acerca de el hombre que teme a Dios. El hombre que teme a Jehová. Ese es bienaventurado. Hay dicha, hay felicidad para los hombres que temen a Jehová. Nosotros es lo que tratamos de buscar. No solamente el favor de Dios, sino también que el temor de Dios esté en nosotros. El temor de Dios es más, tiene que ver más con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer para agradar a Dios, que lo que dejamos de hacer o hacemos por miedo a las consecuencias o a lo que viene después. Entonces, el temor a Jehová es algo que necesitamos para poder aspirar a esta bienaventuranza, a esta felicidad, a esta dicha. Lo hacemos por amor y no lo hacemos por las consecuencias. Fíjate cómo dice el Proverbio 1:7, la primera parte. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová lo vamos a asociar más con respeto, con reverencia, con sumisión, con obediencia. Eso es el temor de Jehová. Incluso con la palabra admiración. Cuando nosotros admiramos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros somos reverentes, sumisos, cuando nosotros respetamos a nuestro Dios, es cuando tememos a Dios. Pero también no solamente es el temor a Dios, sino que también dice la palabra que el versículo 1, la parte segunda, dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Obediencia, claro que sí. En otras palabras dice: feliz el que se alegra en obedecer los mandamientos de Dios. Habrá felicidad para aquellos que no solamente aprenden a obedecer, sino que buscan más allá y encuentran no solamente la obediencia, sino también el deleitarse en la obediencia. Es un paso más arriba que debemos de escalar o que debemos de buscar. Hay beneficios cuando nosotros somos obedientes aquí en la tierra, pero cuando nosotros nos atrevemos a ser obedientes, en el cielo va a haber alegría, de parte del cielo va a haber dicha, de parte del cielo va a haber satisfacción. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra: bienaventurado aquel hombre que aprende a obedecer, y no solamente aprende a obedecer a Dios, sino que se deleita en obedecer a Dios. Dicho sea de paso, esto no es nada fácil, pero vale la pena, porque la bienaventuranza es de parte del Señor. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál era la carga de Jesús? ¿Cuál era ese yugo que el Señor nos invita a que lo llevemos? La obediencia al Padre. Y uno podría decir que la obediencia es pesada, que la obediencia es difícil, pero cuando la obediencia se nos hace pesada es porque perdimos de vista aquello que Dios da cuando uno le es obediente. Y Dios da alegría, Dios da dicha cuando uno se atreve a obedecer. Todo aquel que aprende a obedecer gana gracia.
no solamente delante de los hombres, sino de Dios. Y delante del Padre, delante de Dios, solo se pueden presentar aquellos que aprendieron a obedecer. Y si un día aprendiste a obedecer, es porque no lo sabíamos hacer. Es un proceso en el cual tú y yo nos tenemos que meter. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, de diferentes formas, no lo sabemos hacer. Pero la obediencia te conviene, la obediencia nos conviene. El siguiente escalón, después de que ya aprendimos a obedecer, es aprender a deleitarnos en la obediencia. Ahora necesitamos conscientemente aprender a deleitarnos, y esto se aprende. ¿Y sabes cuándo se aprende? Cuando lo practicamos. Necesitamos, así como al practicar la obediencia perfeccionamos la obediencia en nuestras vidas, así también debemos de practicar el sentir, el alegrarnos, el tener en nuestras vidas esa dicha cuando obedecemos. Es algo que debemos de practicar. Ahora, temor de Dios y obediencia por convicción y no por imposición es algo que nos va a traer beneficios, no solamente a ti, sino a los que te rodean y a los que amas y a los que te aman. Acompáñame ahí mismo en el Salmo 112, versículo 2 al 4. Dice lo siguiente: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Dice la palabra que su descendencia será poderosa en la tierra. Muchos de nosotros estamos viviendo la recompensa del trabajo de los padres, del trabajo de los abuelos, del trabajo de generaciones que nos antecedieron. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros recibimos de manos de ellos bendición. Ahora nos toca a ti y a mí estar preparando la bendición que las generaciones futuras van a vivir. ¿Pero de qué forma? Cuando nosotros tenemos temor de Dios y cuando nosotros tenemos obediencia. Dice que de esa forma nosotros podemos aspirar a estas bendiciones. Cuando nosotros tenemos temor de Dios y obediencia, aprendemos a ser obedientes, trae como consecuencia un corazón recto. Y un corazón recto es un corazón obediente. Un corazón recto también es un corazón que sabe respetar a Dios. Dice también que la rectitud, en lo que acabamos de leer, hace que en nuestra casa haya riqueza, haya bienes, haya bendición. Porque Dios bendice cuando encuentra un corazón recto. Y acuérdate, un corazón recto solo se da cuando hay obediencia en ese corazón y cuando hay temor de Dios. Solo una persona recta puede actuar justamente. Dice que la justicia, en otras palabras, tus buenas acciones van a trascender el tiempo, porque no solamente van a ser vistas en el momento que las haces, sino que van a ser recordadas por siempre, van a trascender a la eternidad. ¿Quién diría que nuestras buenas acciones van a trascender hasta la eternidad? Pero eso dice la palabra, que si algo nos vamos a llevar, va a ser las buenas acciones. Va a haber una memoria, va a haber un apunte, un escrito, donde tus buenas acciones van a quedar ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos también darnos cuenta que la obediencia y el temor a Dios trae también en nuestro corazón confianza cuando viene la noche o cuando vienen esos días oscuros. Mira cómo dice el versículo 4: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Dice resplandeció, pero la condición es de que hay tinieblas. Y las tinieblas se refiere a cuando esos días difíciles, esos días donde tenemos un problema y a veces un problemón,
Y lo que dice la palabra, que cuando yo me atrevo a temer a Dios, cuando yo me atrevo a obedecer a Dios, voy a poder ver la solución en medio del problema. Cuando viene la enfermedad, voy a poder ver la restauración de mi cuerpo en medio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esas son las bendiciones. Cuando me atrevo a ser una persona que teme a Dios, pero también que obedece a Dios. Dice la palabra que a los rectos es aquellos que les resplandece en medio de las tinieblas. Y no se puede ser recto, como lo decíamos, si antes no se tiene temor de Dios y si no se tiene obediencia. Así es que, otra cosa que dice la palabra, que ellos son generosos, misericordiosos y justos. Cuando la justicia nos alumbra, hermano, la generosidad y la misericordia se hacen evidentes. Con la generosidad y la misericordia se complementa la justicia. Es decir, nuestros hechos de justicia, nuestras acciones justas, tienen que ir sazonadas o tienen que ir acompañadas de hechos generosos y de hechos misericordiosos. Así es como se complementa. No significa que la justicia actúa sola, sino que va acompañada. Y la justicia nos abre la puerta para que nosotros podamos aspirar a las bendiciones del Señor. El versículo 5 dice lo siguiente: el hombre de bien tiene misericordia y gobierna sus asuntos con juicio. La versión NTV dice: todo le sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. No es que la generosidad, en la cual quiero ahondar un poco, no es que la generosidad sea mayor que la justicia, sino que la generosidad es parte de tu justicia, parte de tus buenas acciones. Tus buenas acciones tienen que ir acompañadas con generosidad y con misericordia, para que sean llamadas buenas acciones. Habrá felicidad, hermano. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que tienen temor de Dios, que en su corazón aman al Señor y por ese amor deciden renunciar al pecado y por ese amor deciden caminar en obediencia el camino de Jesucristo. Quien tiene obediencia y quien tiene temor de Dios, habrá felicidad, hay felicidad para ellos, para nosotros, para ti y para mí. Esto nos lleva a tener un corazón recto cuando nosotros dejamos que en nuestra vida haya esa capacidad de obedecer y cuando dejamos que el temor de Dios en nuestra vida sea una práctica continua, entonces en nuestro corazón habrá rectitud. Y cuando hay un corazón recto, se puede actuar justamente, es decir, con buenas acciones, las cuales traen bastante bendición para ti, para los tuyos. Así es que esto es algo que nosotros necesitamos no solamente poner por obra, sino asegurarnos que lo practicamos. Con la generosidad y la misericordia se complementan las buenas acciones. No te olvides que Dios se fija mucho cuáles son las necesidades del pobre, pero también se fija mucho en quienes acuden al llamado para suplir al pobre. Y Dios bendice. No te olvides, Dios te dará para que tú puedas bendecir a los que tienen necesidad. Pero ese no es el punto, no, el punto no son tus buenas acciones, el punto es tener un corazón idóneo para poder hacer eso, pero principalmente para poder estar en la presencia del Señor.
Recuerda, temor a Dios y obediencia a Dios te va a abrir la puerta para infinitas bendiciones que están preparadas para ti, para tus generaciones, para tus hijos, para los tuyos. Bien, solo recuerda que no se puede ser recto si no eres obediente, y no se puede ser recto si no respetas a Dios. Necesitamos personas, hombres, mujeres de Dios rectos. ¿Por qué? Porque a través de la rectitud es como Dios va a bendecir no solamente tu casa, sino la iglesia, el país mismo. En este tiempo que estamos cruzando de pandemia, necesitamos rectitud, no solamente para el tiempo que estamos viviendo, sino para el tiempo que viene. Necesitamos ser hombres justos, mujeres justas, hombres y mujeres rectos. Es algo que sin lo cual no vamos a poder aspirar a las bendiciones del Señor. Así es que yo te invito a que, como dice la palabra, no vayamos tras la bendición, sino al contrario, te prepares y te equipes para que la bendición te siga a ti. Así es que vamos a orar y a pedirle al Señor que ponga temor, el temor de Dios en nuestro corazón, y también que nos dé la capacidad de ser obedientes, porque la obediencia es algo que se habla mucho pero se practica poco, y siempre nos justificamos el por qué no somos obedientes, pero es necesario que tú y yo dejemos eso de lado y nos atrevamos a obedecer a Dios, y nos atrevamos también a tener el temor de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, porque nos permites este tiempo. Gracias porque, Señor Jesús, tú nos has dejado un gran ejemplo, porque fuiste obediente hasta la cruz. Y aún en la cruz, Señor Santo, tú dijiste que se nos perdonara a nuestras vidas el pecado, Señor Santo. Aún en la cruz, tú hiciste, Santo Dios, que se nos perdonara la consecuencia de nuestras malas acciones, y nos diste la capacidad de ahora tener buenas acciones. Y hoy te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque nos haces, con tu presencia y con tu voluntad y con tu dirección, hombres capaces de tener buenas acciones. Gracias porque nos permites tener el temor de Dios, el temor de Jehová. Y gracias porque nos permites aspirar a la obediencia. Te bendecimos y te pedimos que esto sea una realidad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermano, me dio gusto compartirte esta palabra. Queremos enviarles una felicitación a todos los maestros, a los que laboran, a los jubilados y a cada uno de los que han prestado un servicio en nuestra familia. Reconocemos que es Dios el que te da los dones, las virtudes y las capacidades para poder desarrollar este ministerio, no solo trabajo. Que Dios te bendiga. Felicidades. No te olvides que todos los martes a las 7 de la noche el apóstol David Morales nos está trayendo una enseñanza que es de bastante bendición. Te invito a que te conectes vía Facebook. Los miércoles a las 6 de la tarde estamos subiendo un video, un pequeño video para fortalecer tu fe. Y ahora, con una actitud de fe, te invito a que oremos por tus finanzas. Señor, te damos gracias, Padre. Reconocemos que tú eres bueno, Señor. Que tú tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te agradecemos, Santo Dios, que tú reprendes el devorador, Señor. E incluso, Señor, en una situación como la que estamos pasando, Señor. Te damos gracias porque también tú nos das la provisión necesaria. Te pedimos, Santo Dios, que seas tú, Santo Padre, no solo trayendo el alimento físico, sino también el alimento espiritual, y nosotros querramos comer ese alimento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por cada uno de los hogares que está sufriendo en este momento, que tienen necesidad, Señor, que tal vez no tienen trabajo, que tal vez tienen a sus familias enfermas, o tal vez tienen incertidumbre o temor, Señor. Te rogamos que tú
derrame sobre esos hogares esperanza, vida y salvación. Creemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú envías respuestas, Señor, y tú hablas en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, nos vemos pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga.